Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la cuarta semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Disculpen la demora, pero está terminando unas comunicaciones Teams. Espero que no voy a abrir, pero en caso de que sí, denme momentitos para solucionarlo, pero espero que, repito, no vuelva a ocurrir. Pero como tal, recuerden que el grupo actual en el que se encuentran es M2. 1G76-057. Así, ya es la última vez que se los menciono, ya que estamos acá y última semana. Ya en lo que respecta el día lunes, que es lunes 11, martes 12 y miércoles 13, únicamente se llevarán a cabo las evaluaciones de cada una de las actividades de esta semana. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de ese módulo número 2. Esta cuarta semana comenzó desde el pasado lunes 4 de agosto y va a finalizar el próximo agosto. Hoy es viernes, ya nos quedan unas horas del día de hoy y sábado y domingo completos. Recuerden que a la mayor prontitud posible que ustedes finalicen sus actividades, se envían para que vaya a comenzar cada una de las evaluaciones, especialmente del proyecto integrador. Pero antes de avanzar hacia esa parte, vamos con el trabajo que tenemos para el espacio del día de hoy. La secuencia de trabajo que tenemos para el día de hoy es una bienvenida del espacio, revisión de contenidos y el foro de integración. Recuerden que esta semana tenemos dos foros. Ellos es el foro aprendiendo que tenemos semana y para lo que es esta semana tenemos el foro de integración en el cual ustedes pueden llevar a cabo sus aplicaciones desde lo preguntas detonadoras y básicamente lo que se nos indica desde lo que es el inicio del foro de la semana es y aportaciones de lo que ustedes estén realizando en tantas sus participaciones en el foro, así que es importante que se revise y se lleven a cabo estas participaciones. Vamos a revisar lo que es también que ustedes pudieran tener como base a lo que es esta semana, actividades, solamente del foro de integración, en el integrador, así como lo que es sus actividades formativas y la evaluación que tienen para esta semana, porque justamente es la última, ya se tienen que concluir estas actividades para que no dejemos nada ahí pendiente. Lo único que se realice para el día lunes sea evaluaciones finales y ya ustedes puedan realizar su portafolio de evidencias. Y que vamos a realizar es esto del espacio.
El propósito del espacio es que cada uno y una de ustedes pueda como tal realizar sus aportaciones en cuanto a preguntas acerca de las preguntas que se lleven a cabo a lo largo del espacio. Recuerden que la participación tiene que llevar a cabo de manera activa con base a lo que hayan podido realizar de manera semanal, sea de los recursos que tiene la plataforma, los recursos adicionales, las videosesiones que tienen sus ADC, así como cada una de las actividades que recuerden que son varias, desde el proyecto integrador, las aportaciones a ambos foros, las actividades formativas y también la autoevaluación que tienen durante esta semana. Entonces, sí es importante que lleven a cabo la resolución de dudas porque es el segundo espacio de la semana, es decir, ya no vamos a tener otro. Y lo único que queda es finalizar las actividades para que se puedan llevar a cabo las evaluaciones correspondientes. Y de igual manera, ustedes están viendo este espacio, la grabación, porque ya se está llevando a cabo de manera síncrona, pero ustedes pueden grabación, pueden verla si tienen alguna duda, aún después de haber realizado el espacio del miércoles y ahora tienen una duda, pueden enviarla a partir de algunos de los dos medios oficiales. Recuerden que solo son dos. Uno es el correo, que es el correo institucional que les comparto en cada bienvenida, y el segundo es en la mensajería de la plataforma, ¿vale? Recuerden colocar la duda que tienen, a qué actividad pertenece, y ya de esa manera voy a poder proporcionarles la información de la manera más completa que puedan llevar a cabo el paso que tengan ahí pendiente, porque tienen la duda. Aunque sea una duda, nunca está de más preguntar para resolver. Así que voy a avanzar en la etiqueta para justamente participaciones de este espacio. Reglas de comunicación virtual que ocupamos para el espacio. Recuerden que se basan en una herramienta que se encuentra dentro de la plataforma, la cual es la de participar, que es la que tiene una manita. Recuerden que antes a menos de que se lleve a cabo una participación, ¿vale? Así es necesario que primero seleccionen la herramienta, que es la después de que yo pueda ver su nombre, ya pregunto cuál es la duda o aportación que tiene. Entonces, ustedes pueden mencionar la pregunta o la respuesta. Para que de manera llevemos mayor organización en cuanto a sus participaciones y no va a haber alguna interrupción entre sí. Ahora vamos a avanzar hacia lo que es el esquema de contenidos que les he presentado. Vamos a revisar porque con base a lo que hemos visualizado en Semana Santa, a cabo las participaciones de integración, que es el que tenemos esta semana.
En el esquema de contenidos tenemos las 4 semanas que constituyen el módulo número 2. Recuerden que elijamos la unidad número 1 y el proyecto integrador en el espacio del día miércoles, y el día de hoy revisaremos lo que son las aportaciones que se llevarán a cabo dentro del foro de integración, y para ello es necesario recordar que hubo más temas, pero que pertenecieron a la unidad 2 y la unidad 3 que se realizaron durante la semana número 2 y la semana número 3. Así que vamos a revisar esos temas. De los que tenemos, recuerden que fueron lectura, el texto, sus características, distintos, así como el relato, y lo que el relato y las como actividades integradoras durante la semana, fue la semana número 3. Así que vamos a esos temas porque las aportaciones que están dentro del foro de integración, o mejor dicho, que se tienen que llevar dentro del foro de integración, están basados en estos. Entonces voy a avanzar hacia lo que es la revisión de estos temas, pero antes de avanzar hacia la revisión de esos temas, de esos contenidos, vamos a ver de las dos tienen alguna duda con respecto a las actividades de esta cuarta semana. Vale, me parece que no hay ninguna, así que voy a avanzar hacia lo que es la unidad número 2 y el propósito de lo que revisamos durante esa segunda semana.
El propósito de la unidad número 2 fue que cada uno de ustedes pudiera leer los distintos tipos de textos que se presentaron dentro de esa semana de manera eficiente todo desde el uso de técnicas para comprobar los textos, sus distintas características y también para llevar a cabo la elaboración de resúmenes, ya que es una herramienta básica para la comprensión de dichos textos. De igual manera, a través de lo que es el resumen, se puede organizar cada una de las ideas principales que contenía cada texto. Así que es importante que se pueda volver en sí de lo que es un resumen, porque las participaciones dentro del foro de integración van en torno a uno de esos temas que justamente es, tenemos otros dos temas, pero es el resumen. Así que vamos a ver primero un tema que es base hacia la elaboración de un resumen, el de la lectura. La lectura como tal es uno de los temas que se encontraron dentro de la unidad número 2. Recuerden que revisamos la importancia de la lectura, así como los beneficios que ésta nos brinda, desde lo que es la creatividad, la imaginación, escritura, nuestra capacidad en general que podemos ir mejorando hacia oral como de manera escrita y la mejora de la ortografía y todo lo que implica la escritura en sí. De igual manera, podemos trabajar las distintas características de como es el caso de la lectura en voz alta, realmente con los tipos de texto que es, por ejemplo, pero también que la lectura no es un hábito para todas, porque también va a depender de cómo se nos fue inculcando la lectura o cuál fue el gusto que fuimos adquiriendo hacia la misma. Así que recuerden que es algo que podemos trabajar con base a lo que vamos revisando de con día básicamente y también a lo que es a saber qué es el tema que nos llama la atención para poder retomar una lectura acerca de ese tema, porque en ocasiones no es que no nos llame la atención la lectura, sino que hay temas que no nos llaman la atención y otros que sí. Entonces también poder identificarlos nos ayuda bastante ir adquiriendo los beneficios que tiene la lectura o tenerla como un hábito en nuestra vida cotidiana. La comprensión de la lectura, recuerden que vamos trabajando con nuestras y distintas actividades, especialmente en el ámbito académico, ¿vale? Así que para cada una de las lecturas que tuvimos a lo largo de las semanas, especialmente para la número 3, pudimos aplicar distintas para la lectura, para comprenderla mejor y una de ellas, una herramienta que pudimos comprender mejor cada una de las lecturas que la cotidiana, del tipo que sea, es el resumen. Entonces, vamos a revisar también del mismo, pero antes de ello vamos a un tema que constituye también la 2,
que es el texto. Uno de los temas que conformaron entonces lo que es la unidad número 2 es el tema de texto, tipos de texto y que cada uno de ellos tiene sus características. Estas características permiten que sean identificados y también como tal, antes de ello hay que recordar que el texto tiene una estructura, pero una palabra, que un conjunto de palabras hace un enunciado y que un conjunto de enunciados va a ser un párrafo. Eso como los va a reunir un texto. Va a tener una estructura en la cual al inicio justamente tenemos lo que es inicio o también introducción, que después va a ocurrir lo que es el desarrollo, también conocido es conclusión, cierre o final. Entonces, estas tres partes van a conformar un texto en general, pero puede haber otros elementos dentro de los de texto que también permiten que, repito, puedan ser identificados, pero que de igual manera podamos saber a qué tipo de texto se refiere con base a esa misma estructura. Entonces, recuerden que también es bien importante que sepamos qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos interesa para saber cuáles son los textos o tipos de texto que podemos tener y justamente tomarlos, a leerlos, vamos a ir aplicando en las distintas estrategias de lectura y adquiriendo mayor conocimiento de lo que estamos leyendo, pero también aplicando técnicas como lo puede ser el resumen. Entonces, ahora vamos a revisar en sí lo que es un resumen.
Entonces tenemos el resumen como uno de los temas principales para lo que fue la semana número 2 de la unidad número 2 y que justamente podemos revisar que tenemos distintos pasos para la elaboración de ello. Que recuerden que uno de los primeros que llevamos a cabo como tal la lectura de comprensión y debemos comprender la mayor cantidad posible de ideas que tenemos. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber tal qué es lo que estamos visualizando desde la elaboración del texto y como tal recuerden que a través de esta comprensión que hay algo que aprendemos se tiene que llevar a cabo es saber la idea básica, es decir, avanzando hacia lo que es la entonces vamos a tener que hace un tema principal dentro de nuestra lectura. Entonces, ahora vamos a retomar las palabras clave. ¿Por qué? Porque estas palabras nos permiten darnos una idea más de qué es lo que trata y también para poder explicarlo. Tenemos también la descripción del tema, la naturaleza del documento, es decir, cuál es como tal la idea que tenía el autor a la hora de elaborar. De igual manera tenemos también ir redactando con frases completas. Frases completas. Por esto como tal nos permite acortar un poco lo que es nuestro texto en sí y que de esta manera es más corto, que si por ejemplo nuestro texto es de 10 páginas, no tengamos que elaborar un resumen de 10 páginas porque justamente un resumen tiene que ser más corto y que entonces tengamos como esta habilidad de comprender lo que dice el texto sin que tengamos que volver a leerlo todo. ¿Por qué? Porque vamos a basarnos en nuestro resumen. Entonces, esta redacción también tiene que ser breve, clara y precisa para que pueda ser comprensible, especialmente pues, para quien hace el resumen en sí, ya que recuerden que es una técnica para la comprensión de la lectura. Así que vamos hacia la revisión de la unidad número 3 que vimos la semana pasada. Vale, entonces tenemos lo que es el propósito de la unidad número 3, que fue muy mano con la unidad número 2, ya que los temas fueron una base dentro de lo mismo. Así que vamos a revisar como tal que es lo de la unidad número 3. Tenemos dos temas principales en la misma, que es reseña, por un lado, por otro lado, el relato. Cada uno tiene sus pasos para la elaboración y también fue lo que pudimos aplicar dentro de cada una de las actividades, así como el uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración, es decir, tanto del relato como de la reseña. Así que vamos a revisar ahora
primeros temas, el cual fue el relato. El relato como tal fue parte de la actividad integradora 5, que justamente se denomina así el relato. Este relato tal nos permitió llevar a cabo la lectura de un texto literario o mención de uno de ellos, ya que como recuerdo dos opciones, la primera fue la del príncipe, la segunda de la noche boca arriba. Como tal, recuerden que ustedes tuvieron que seleccionar uno, acabó la selección, fue el que pudieron llevar a cabo su actividad, que fue la actividad integradora. Y por otro lado, también parte de lo que fue fue también poder establecer pues, los pasos que tenemos aquí fueron los que ustedes aplicaron para la elaboración de sus actividades como tal. Uno de ellos fue elegir de llevar a cabo la lectura. Ustedes pudieron elegir un tema de la revisión de todo lo que leyeron y también pudieron llevar a cabo el establecimiento de un narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Ya ustedes podían decidir cuál de los tres era el que querían aplicar para crear. Después tuvieron que delimitar a los personajes, es decir, definir cuáles serían los personajes que estarían dentro de su relato, definir las características de los mismos, tanto características físicas, comportamiento, entre otras, de la participación de los mismos, es decir, cuándo iban a aparecer, cuál iba a ser su papel dentro del relato, todo lo que implicaba el mismo. También pudieron llevar a cabo un cambio dentro de su relato, porque hay que recordar que el relato tiene que ser llamativo, la atención de la persona que lo está escuchando o leyendo, y dentro de lo que fue el mismo, ustedes pudieron colocar también pistas. ¿Para qué? Para que la persona que pudiera escuchar o leer se hiciera una idea de qué final del mismo, manteniendo la atención del lector o del según fuera un relato escrito o un. Y finalmente, también a través del mismo, especialmente si era un relato escrito, revisar la ortografía para permitir que hubiera la mayor comprensión posible del mismo. Así que vamos a revisar ahora lo que fue la reseña, que es el segundo tema principal de la unidad.
La reseña fue el segundo tema que conformó la unidad número 3. Este según bien fue aplicado para la actividad integradora número 6, que justamente lleva ese nombre. Integradora 6, la reseña. Tuvieron que llevar a cabo una reseña de tipo comparativa. Entonces, revisar lo que es la estructura de una reseña, recordando lo que son las referencias bibliográficas. Basarnos en dos lecturas, tendríamos los créditos a los autores, autores correspondientes. Entonces, este fue justamente lo que ustedes hicieron a través del, ya que en el inicio justamente son las referencias bibliográficas. De igual manera, llevaron a cabo como tal una evaluación, una crítica a estos textos, pero que justamente quieren que ustedes pudieran trabajar lo que iba relacionado a como tal, revisar lo que es una argumentación para llevar a cabo la crítica, ya que hay que recordar que una señal tipo crítica, si lleva un ser positivo o negativo, siempre tiene que haber una explicación o argumentación. Por ejemplo, si ustedes llevan a través de línea, por ejemplo, a llegar a una evaluación, pero es con base a lo que recibieron y lo que prometía el espacio donde compraron. Por ejemplo, si prometía quizá un libro de pasta gruesa, era un libro de pasta delgada, y al prometía que el momento en el que ustedes están leyendo el libro se dan cuenta. Entonces, todo esto es lo que tiene que a lo largo de una reseña crítica, lo que hicieron ustedes en la elaboración de sus reseñas, que justamente fue a partir de varios textos. Entonces, ustedes pudieron llevar a cabo todo eso. Fue bastante importante, un ejercicio que para trabajar con la argumentación de los distintos textos y también recordando que hay distintos tipos de reseñas que van a permitir que ustedes trabajen con, a partir de esa actividad integrada, trabajaron como tal con la oralidad porque durante la misma no tuvieron que elaborar un audio a diferencia de las actividades anteriores, pero que de igual manera pueden trabajar con la oralidad, por ejemplo, con la lectura de una reseña, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que fue la unidad número 3, las principales que ustedes pudieron trabajar a través de la elaboración de sus actividades. Y ya voy a pasar a la presentación de la plataforma para recordarles las actividades que ustedes tienen que llevar a cabo para esta semana, tienen que completar en caso de que aún no lo hayan hecho.
aquí la plataforma. Recuerden que tenemos varias actividades. Una de ellas es el foro Aprendí. En el mismo ustedes pueden llevar a cabo sus aportaciones con base a lo que marca como tal el foro. El segundo o la segunda actividad integral del proyecto integrador, que es mi proyecto de vida, que pudimos revisar a través de la sesión del día. Tenemos también el foro de integración que vamos a abrir a continuación. Antes de revisarlo, vamos a ver que tenemos dos actividades formativas. Recuerden que las actividades formativas son cuestionarios que ustedes pueden hasta 3 veces máximo y que a través de la calificación más alta que tengan es la que se va a sentar. Pero que en caso de que ustedes tengan la calificación más alta desde el primer intento, es necesario llevar a cabo los otros dos intentos. Entonces, vamos a ver también lo que es la autoevaluación, pero antes vamos a revisar lo que es el foro de integral. Voy a hacerlo más grande para que puedan visualizar mejor. Tenemos aquí foros de integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Entonces dice que a lo largo de esta semana fuimos a abordar el contenido para desarrollar y más de este foro, que fue que cada uno y una de ustedes pudiera reflexionar acerca de las estrategias de aprendizaje, características, similitudes y diferencias entre tres temas. Justamente acabamos de revisarlos, los que son relato, resumen y reseña. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a realizar aportaciones. Tenemos aquí dos preguntas detonadoras que son las que están de color azul. La primera aportación, vamos a responder el primer planteamiento, que es decir, vamos a poner nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Esa es mi primera aportación. ¿Cómo las puedo aplicar en mi contexto? ¿Cómo puedo aplicar las diferencias del relato y reseña en la tercera y cuarta aportación? Voy a redactar una opinión sobre las respuestas de mis compañeras, o bueno, de sus compañeros y compañeras. Ustedes van a revisar dos aportaciones y van a colocar como tal una respuesta, pero justamente agregando algo diferente. Es decir, no se trata únicamente de colocar, sí, compañera, estoy de acuerdo, saludos, o no, compañero, no es, sino colocar el por qué sí o por qué no se está de acuerdo, si es que hay diferencias o si hay como tal acuerdos, pero que aportación hacia la participación de sus compañeros y compañeras. Y en la quinta parte van a elaborar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente. Las distintas estrategias pueden ayudarles para escribir y para hablar mejor. Recuerden tomar en cuenta las aportaciones de sus compañeros y compañeras para elaborar esta conclusión. Y también, como en cada actividad, estas aportaciones tienen una rúbrica. Entonces, pueden abrir aquí en donde dice, antes de responder, consulta la rúbrica para conocer cómo se evaluará. Tiene rúbrica, se va a abrir un documento PDF que les muestra cuáles son las características que tiene que cumplir cada una de sus aportaciones para tener la mayor puntuación posible. Cuando no se lleva a cabo la participación como se establece en la rúbrica, puede haber. Así que vamos a revisar lo que es la autoevaluación, porque es lo que se tiene también de nuevo durante esta semana, que dice así. Felicidades. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerá los aprendizajes que adquiriste y que tanto has desarrollado las competencias para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de evaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada o redacta la visita en las preguntas abiertas. ¿A qué diferencia? Es decir, que abran un procesador de textos, que coloquen las respuestas a las
preguntas y después las copien y peguen, porque recuerden que expira la sesión cuando ustedes abren la plataforma redactando algo y expira su sesión antes de que manden esa aportación, entonces se va a borrar. Así por eso que les sugieren que se lleven a cabo en un documento y después se copien en el espacio correspondiente. Al igual que en lo que son las actividades formativas, ustedes tienen 3 intentos máximo. Es decir, si desde el primer intento ustedes quieren concluir con el intento, proceso, pero como máximo tienen otras unidades. Y listo, básicamente eso es lo que concluye con su autoevaluación y lo logra a esta última semana de todos. Así que eso es todo. ¿Alguna duda con respecto a actividades para que si hay alguna duda con respecto a las mismas, continúe presentando la plataforma? Me parece que no hay ninguna duda, así que voy a dejar de presentar. Me parece que está volviendo a fallar la plataforma. No me permite como tal volver a presentar porque se tarda cargando como tal el archivo. Así que pregunto una vez más, ¿hay alguna duda con respecto a esta cuarta semana y sus distintas actividades? Que no hay ninguna duda, así que voy a cerrar el espacio. Recuerden que queda abierto o queda abierta la posibilidad para que ustedes envíen sus dudas en caso de que las haya. Es el chat dentro de lo que es la plataforma y también a través del correo institucional.
Así que en caso de alguna duda, puede ser a través de ese espacio. En parte sería todo. Les deseo mucho éxito en cada uno de los ámbitos de su vida y mucho bienestar. Excelente fin de semana. Hasta luego.